Epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer los versículos 4 al 7. Continuando con este pensamiento de saber que no podemos lograr una vida espiritual, como el Señor ya lo dijo en el devocional, sino a través de quien provoca esa vida espiritual. Nosotros no tenemos tal capacidad de provocar vidas espirituales. No, es imposible que usted lo provoque de forma natural. Algunos tratan de buscarlo a través de prácticas que van más allá de lo que sería, ¿cierto?, la fe en Dios, sino que en especies, en imágenes, en lo humano, pero aún así no lo logran. La única manera en que podamos experimentar entonces en profundidad una vida espiritual va a ser a través de la misma persona que provoca esta vida espiritual. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Sígame, porque vamos a tener mucho apoyo acá. Entonces, tiene relación justamente con esto. Leamos. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Elección y vocación están muy ligados, están muy juntos. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Palabra del Señor. Amén. Bien, entonces, al hablar del Espíritu Santo de Dios, lo que hemos entendido hasta aquí, después de haber, cierto, ya tenido 5 sermones antes referentes al Espíritu Santo de Dios, que yo creo que usted lo ha repasado, creo que usted ha estado ahí, cierto, observando. Bueno, ¿qué hemos logrado entender? Que no existe una vida espiritual en su máxima expresión sin la persona, sin la obra de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Si quieren pasar allá o quieren quedarse ahí, no hay problema. Lo importante es que estén concentrados. Amén. Porque lo que tenemos que aprender ahora es vital, es importante, porque entonces le dará continuidad a lo que decimos creer, a lo que inclusive decimos con nuestros labios, a lo que leemos. Todo tendrá sentido, todo tendrá valor, todo tendrá, amado, entonces en nosotros una experiencia real de vida cristiana, real de vida de fe. Ahora, si no está esto en nosotros, por lo tanto, solo será una vida de esfuerzos inútiles, y grábense eso bien, y vergonzosos. Porque dígame, ¿quién no se siente avergonzado cuando se propuso hacer algo, entiéndase, en la fe, pero fracasó? Ya sea, cierto, en su vida íntima, familiar, y fracasó por la formación, por la crianza, qué sé yo, por los quehaceres, el negocio, en fin. En el fondo es triste. Es triste cuando no llegamos a una experiencia donde podamos resolver, avanzar, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, permanecer ahí, estables ahí. Bueno, si no es por el Espíritu Santo de Dios, entonces esto será inútil, será vergonzoso. Y descubrirá, ¿qué? El doble estándar que está en nosotros. Descubrirá la doble vida que llevamos, en otras palabras. Descubrirá qué clase de persona somos en verdad cuando hablamos de la fe.
todo se ve bien aquí. Como recién decía el Señor, todo se ve ordenado. Y qué bien cuando nos organizamos, qué bien cuando hacemos cosas. Pero si estas no las mueve el Espíritu de Dios, entonces quedarán en el intento. En algún momento habrá fracaso, en algún momento habrá un descubrimiento que, como lo dije, si bien es cierto, mostrará mi realidad, mostrará lo que está en el corazón, que me hace entonces estar o no estar. Y eso lo vemos en el transitar en la vida de mucha gente, amados hermanos, que lo hace ir y venir, como se dice, y sin lograr, amado, el éxito. El éxito, entiéndase bien, no mirado al punto de vista humano, sino que en el Señor, sentirse resuelto, sentirse completo, como el Señor decía en esta hora, con una vocación clara en nosotros, vocación, una vida entonces a la que hoy dedico lo que soy, mi experiencia, todo está envuelto en el Señor. Fíjese que esto va a identificar entonces a los que creen y a los que no creen. ¿Sabe usted que hay gente, aún en estos lugares, que cree, pero también hay gente que no cree? ¿Cómo puede ser esto? Si se entiende que este es un lugar de los que creen, este es un lugar de los que en verdad están adorando a Dios y lo están haciendo en verdad, pero ¿cómo puede suceder que aún así hay gente que está no adorando a Dios? No experimentando una vida genuina, auténtica, sino que, como decía recientemente, hay un doble estándar, hay una doble personalidad en nosotros. ¿Qué puede provocar eso? Sin duda, la ausencia de la dirección, la ausencia de lo que Dios está declarando en su palabra en relación a la persona del Espíritu Santo. Es esencial la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los cristianos. Jesús lo presenta y Jesús es el primero que da testimonio de ello. Cuando él va a la presencia de Juan el Bautista, se sumerge en las aguas como de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que está establecido, pero dice que sobre la vida de él desciende el Espíritu Santo de Dios. Y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces cuando nuestra vida está en Cristo, está en el Señor, tiene que estar bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. No existe vida en Cristo que no esté bajo la administración del Espíritu Santo. Es imposible. Entonces ahí es donde ocurre esta dualidad, ¿cierto?, de persona que no debe estar en nosotros. En nosotros debe haber una sola persona. Y es Cristo, por su Espíritu, que me permite entonces vivir una vida en este cuerpo, una vida de fe, en su fe. Ahora, según el libro Los Hechos de los apóstoles se vieron enfrentados en la predicación a resultados así como hoy, donde algunos creían y otros no. Algunos se regocijaban en el oír y otros, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Se enojaban. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, vámonos a Hechos 17. Hechos 17, vamos a leer algunos versículos ahí del 4 al 8 para un poco adentrarnos a esta realidad en la que nos está ajeno. Dice así el texto: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Estamos hablando de que siempre en la predicación, siempre vamos a encontrarnos con personas, muchas personas. Ahora,
¿qué pasa con estas personas cuando escuchan el mensaje? Dice, entonces los judíos que no creían, judíos, podemos decir, hermanos que no creían. Por eso antes decíamos, aquí hay personas que creen y no creen. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, a hombres malos, dice, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando, dice, la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Puede existir esto frente a la predicación del Evangelio? ¿Se puede juntar gente que se levante a hablar contra el Evangelio que usted lleva? Y que en la mesa hace su propio discurso referente a lo que se está predicando. Gente celosa, gente que tiene maldad en su corazón, pero que está en el grupo, que está en medio de la congregación. ¿Puede surgir eso? Sí. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos nos trastornan el mundo entero. También han venido acá. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Sin duda, va a haber una contradicción, va a haber un doble discurso, cuando en nuestras vidas no está formado la persona de Cristo. Siempre vamos a encontrar entonces personas que están en desacuerdo, personas que están disconformes, por lo tanto que no creen. Porque alguien que está disconforme no es que crea, no es que no crea la palabra, es que está imponiendo sus ideas, sus emociones inclusive por sobre lo que la palabra de Dios ha establecido. Por eso es esencial que yo camine una vida de fe, ¿cierto?, a la luz de la palabra, para que la palabra sea entonces estándar de mi vida, base de mi vida, para que la palabra entonces me permita decir, no, la palabra el Señor lo dice, por lo tanto, a eso nos aferramos. Y si el Señor dice que tengo que amar a mi prójimo, tengo que amarlo. Ahora, con su amor usted no puede. Pero si está Cristo en nosotros, podemos amar. Podemos entonces entender esto. Ahora la pregunta es, y perdone que sea en esto reiterativo, ¿por qué unos creen y otros rechazan el mensaje de la salvación? Porque el mensaje del Evangelio es salvación, es Cristo, es esperanza para nosotros, es vida. ¿Por qué alguien puede rechazar el mensaje y otros, amados, lo creen con todo el corazón? Lo aceptan con todo el corazón. Y ahí hago un paréntesis referente a nuestros hermanos primero que nosotros. Hombres que quizás no tenían la capacidad intelectual que usted hoy día tiene. Pero fíjese, creían de corazón. No lo sabían inclusive todo lo de la Escritura. Algunos aún temían leer el Antiguo Testamento. Otros temían leer el Apocalipsis. Pero a pesar de eso creían. Creían. Y lo hacían a ciegas, dice la hermana. Aunque es interesante saber que nuestros ojos tienen que estar abiertos a la palabra. ¿Qué es lo que puede hacer entonces a un hombre creer y a otros no? A uno aceptar y a otros no. No se trata de voluntad humana esto. No se trata de fuerza humana esto, amados. Tiene que ver y tiene relación justamente con lo que está operando en nosotros, con lo que está obrando en nosotros. ¿Qué está obrando en mí? ¿Qué me está haciendo ser la persona que soy hoy? Lo que influye es la combinación, amados,
de lo que sería, primero, la obra de la persona del Espíritu Santo de Dios, y en segundo lugar, lo que la palabra de Dios establece. Esto se tiene que juntar en nosotros. Esto tiene que coincidir en nosotros. No hay Espíritu Santo de Dios si no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios si no hay Espíritu Santo de Dios. Haga el ejercicio. No hay Espíritu Santo de Dios si no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios si no hay Espíritu Santo de Dios. Y cuando digo que no hay, esto tiene que ver entonces con la experiencia que hemos logrado en profundidad. Él es el ayudante invisible. Estamos hablando de que la persona del Espíritu Santo de Dios, como lo dijimos en el primer sermón, Él es invisible. Y el gran conflicto que tenemos es que no lo vemos. Por eso nos confundimos, por eso hacemos fuerza humana en realidad referente a esto. Pero Él es el que nos ayuda y nos permite a que la palabra de Dios sea eficaz, sea lo que dice, y esta se provoque en mí y provoque en mí esa obra que nadie jamás ha podido hacer más que la palabra. Cuando he entendido la Escritura, mis ojos se abren. Y eso lo provoca el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esto entonces nos permite entonces entender que cada pasaje de la Sagrada Escritura cobra poder. Como que algo sucede en este libro. ¿Quién le da entonces la vida? ¿Quién le da la vida a este libro? Es el Espíritu Santo de Dios. Porque me dice, aquí está la palabra de Dios para ti. Es el Espíritu Santo de Dios que entonces tengo que dejar que opere en mi vida, para que entonces cuando yo lea, ¿cierto?, las letras de este libro sagrado, entonces algo se provoque en mí, algo se provoque en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, recién lo leímos, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Por lo tanto, la palabra del Señor a nosotros nos llegó de esta manera. No existe otra forma de que la palabra de Dios entonces cobre ese poder. Dice el versículo, entonces, que me permite certidumbre, me permite certeza. Por lo tanto, todo predicador y todo oyente, y ahí nos comprometemos todos, el Espíritu Santo es esencial entonces, tanto en aquel que dicta el mensaje como en aquel que lo recepciona. No podemos pretender, en el caso personal, venir aquí por cuenta propia, porque el Espíritu Santo de Dios es el que me inspira. Es el que me inspira. Amén. La inspiración es una de las doctrinas importantes de la persona del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que entonces me permite en esta hora hablar lo que Él dice, no lo que a mí se me ocurre. Y con respecto al oyente, es Él el que convence. Es Él el que convence. Entonces lo que dice mi labio por la inspiración del Espíritu Santo de Dios y llega a un corazón, a una vida, amén, que está recibiendo de Dios su palabra y que cree en ello, entonces el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Convence. Y dice el hermano o la hermana, así es, Señor. Por lo tanto, desde ese momento, esa persona ya no será la misma. No puede ser la misma. Por el contrario, esa persona, experimenta profundamente ese cambio. Juan 16:8 lo dice. Juan 16:8 lo dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No lo aprendamos de memoria, sino que hágalo vivo. Cuando el Espíritu Santo de Dios venga, ¿qué provocará? Me convence. ¿De qué? De que lo que dice la palabra, entonces, referente al pecado, eso es. Lo que dice referente a la justicia, eso es. Con respecto, amado, a el juicio, eso es. Ahí es donde nos encontramos entonces con este problema. Si nos dejamos que el Espíritu Santo de Dios diga en mí lo que es la palabra, entonces solo soy repetidor.
Hay gente que repite la Biblia, se la aprende de memoria, pero no tiene la consistencia, no tiene la vida que tiene que tener, porque la dijo simplemente de memoria. Solo se la grabó en su mente, pero no en sus actos, no en su experiencia de vida. Por eso el predicador a veces se ve frustrado. Se ve frustrado porque ve que no resultó. ¿A alguien le pasaba eso? ¿Alguien le pasa? ¿Alguien se ha bajado como se dice, se ha bajado del púlpito, quiero decir, cierto, avergonzado? Creo que todos. Inicialmente, cuando comenzamos, pensamos que lo sabíamos todo. Yo hoy día, amado, hoy día abro los ojos y digo, menos mal que no se grabaron, menos mal que no se grabó, menos mal que no se grabó. Hoy día que se está grabando, ay, Dios lo libre, Dios lo libre. Claro, porque hay tanta cosa que se dijo en su momento que era simplemente lectura. No era la inspiración del Espíritu. Porque la inspiración del Espíritu provoca algo. Algo debe suceder. No pasa desapercibido en la vida de la persona. Algo ocurre. Algo empieza a minar ahí en el corazón. Y cuando eso sucede, gloria a Dios, la vida es diferente. Ahora, ¿cómo se puede hacer todo esto? La Biblia es clara y vuelvo, porque lo que quiero resaltar ahora, lo esencial que es entonces frente a su Biblia, la persona del Espíritu. No pretendamos ni leer ni oír si no es bajo la autoridad, bajo el poder, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso necesito al Espíritu Santo. No tiene que ver con el léxico que he logrado, ni la capacidad que he logrado, ni el estudio que he logrado. Tiene que ver con que Él esté presente. Cuando Él está presente, entonces algo ocurre en la vida. No somos los mismos. ¿Cómo entonces me puede convencer el Espíritu Santo de Dios? Lo hace siempre a la luz de su verdad. Porque si hay alguien que lo hace bien, es Dios. Nunca te va a condenar si primero no te lo dijo. No te va a condenar sobre ideas creadas en tu mente. Te lo va a decir por ideas que Él dijo. Nunca te va a llamar la atención. Nunca te va, ¿cierto?, a hacer frente si no es por lo que Él dijo. Entonces, mejor, mira, libérate de algunas cosas, suelta algunas cosas, algunas ideas que creaste tú. Mejor lee acá y la inspiración del Espíritu te va a decir, yo me estaba haciendo problemas, me estaba cargando carga y culpas de más. Claro, porque el hombre por naturalidad o por naturaleza, ¿cierto? Busca en su propio juicio cosas. Estoy hablando en su propio intelecto. Y en el intelecto humano hay muchos vacíos, porque no lo sabes todo. Una parte, un área conocerás, pero no lo sabes todo. Yo quisiera saber todo. Hay gente a veces que aquí llega como que lo sabe todo y apenas sabe de su propia vida. Claro. Quizá el ingeniero puede saber de la ingeniería que estudió, pero no sabe de las demás ingenierías. ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto más hoy si nosotros nos sumimos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios? Entonces Él me muestra tal cual soy. Entonces, en relación a eso es que me dice, te voy a convencer porque hay una área de tu vida que parece que no está resuelta. Insiste con aquello que no has podido superar. ¿Sabe que hay gente que insiste en superar cosas que no puede, no va a poder nunca? Amado, mire, déjese de hacer cosas que usted nunca va a poder superar.
Dígale al que está al lado, no vaya a superar nunca nada. Dígale al que está al lado, nunca lo vaya a superar. Porque solo Jesucristo en su palabra te enseña cómo se supera eso. El problema está que está la vergüenza, está esa idea, ¿cierto? Humana en nosotros, esa idea, amado, que nos hace ser, ¿cierto? Prejuicioso inclusive. Y el primer prejuicio es contra ti mismo. El Espíritu Santo entonces, a Él le corresponde esta obra. Esta de entonces cuando yo leo y puedo decir, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Cuándo lo dijo? Entonces el Espíritu Santo te va a ordenar, te va a centrar. Te va a decir, a ver, vente más acá porque eso se lo dije al pueblo de Israel, no te lo estoy diciendo a ti. Eso solo míralo como un ejemplo, porque lo que a ti te tengo es esto. Es ser mi cuerpo, como el Señor dijo en esta hora. Es ser la persona que yo quiero que tú seas. Qué interesante, qué diferente, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra que le corresponde a Él, dice 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, detengámonos un poquito ahí. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, nadie puede decir que Jesús es su dueño. Nadie puede decir que Jesús es quien gobierna su vida. Señor, Kyrios, amo. Nadie puede decir que yo tengo que obedecerle a Jesús. Dice, si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vuelvo de nuevo, atrás. Por eso algunos creen y algunos no creen. ¿Y cuándo mostramos que creemos? Cuando decimos que Jesús es mi Señor y yo me debo a Él. Nadie por el Espíritu Santo puede hacer tal cosa. Pero si yo le digo Jesús y Señor, ¿pero qué haces tú? ¿Por qué estás llamando? Y Jesús lo dice, me llamas Señor y no haces lo que yo digo. Me dices que yo soy tu amo, que soy tu dueño y haces lo que tú quieres. Y el texto dice, no lo puedo llamar Señor, o sea, no puedo dar certeza que es Señor de mi vida si no es por el Espíritu Santo de Dios que me dice, ¡plan! Entonces me vuelvo atrás de nuevo. ¿Cuántos creen? Oh. ¿Se da cuenta que es fácil decir yo creo? Creer significa entonces que lo que Dios dice de sí mismo, tú lo haces un hecho en tu vida. Si no, simplemente era un palabrero. Alguien que te aprendiste de memoria unos versículos. Como caballito de batalla, dicen, tengo unos caballitos de batalla, dicen algunos predicadores, tengo las predicaciones listas, invítenme, para 10 predicaciones las tengo, 10 predicaciones listas. Como que si fuera tan mecánico esto. Y egoísta, y caprichoso, y mandado, qué sé yo, mandado solo. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, entonces el fluir de su gracia, de su poder, de su palabra, entonces ¿qué está provocando? Algo está sucediendo, tanto en el predicador como en aquel que está oyendo. Algo está sucediendo, cambios. Amado, está surgiendo una vida nueva. Una vida bajo orden, bajo diseño único, que jamás el hombre ha podido lograr, sino que es la persona de Cristo en él. Bendito sea el nombre del Señor. Así, por lo tanto, se estableció que de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, de acuerdo a lo que hemos leído hasta aquí, hay dos agentes entonces que no pueden estar separados, tienen que ir juntos. No puedo pretender
vivir una vida de salvación, una vida, ¿cierto?, en Cristo, una vida con la vocación que el Señor me dijo al principio, si no tengo estos dos agentes bien ordenados en mí. Y es, en primer lugar, amado, la Biblia. La Biblia tiene que ser su compañera. La Biblia tiene que ser su guía. La Biblia tiene que ser la palabra, ¿cierto?, de Dios encarnada en Cristo Jesús en su vida. Y segundo, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar ahí, tiene que estar de la mano, como se dice, porque Él es que le permite entonces dar el soplo de vida. Es Él el que viene y opera, amado, y abre el corazón para que entendamos, para que comprendamos, para que aceptemos y digamos, amén, Señor. Amén, de hoy día, Señor, mi vida está en tus manos. ¿Quién puede decir algo así? Solo aquel que ha entendido que la palabra, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, entonces hace de ella la única verdad existente, no otra. No otra. Porque aún en mi vida, lo que soy en lo humano no es. Lo único que es la vida que Dios me concede en Jesucristo el Señor. Esa es la única realidad. Alguien me preguntaba ayer, ¿sirve de algo mi testimonio? Es basura. Porque lo único que sirve es Cristo en tu vida. Porque a veces te cuelgas de las cosas para sacar ego, para sacar, mira dónde puedo hacer, mira lo que hago. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida, que siempre vas a entender entonces que Jesús es el Señor. Porque el Espíritu te dice que Él es el Señor. Sí, lo entendí y me lo grabé a fuego, como se dice. Nadie me saca eso de mi mente. Juan lo dice, Juan 14, versículos 23 y 26. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él o con Él. Bendito sea, mira, qué glorioso es esto. Y 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Entonces no puedo vivir vida de fe, sino es a través de estos dos elementos importantes en mi vida que le dan sentido, le dan valor. Por eso puedo decir, por eso puedo confirmar, por eso puedo entonces avanzar en una vida de fe cuando esto, palabra y Espíritu Santo están en mi vida guiándome. Siempre me recordará lo que Él ha dicho, lo que Él ha dicho, lo que Él estableció. Palabra y Espíritu, palabra y Espíritu, palabra y Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Sin estudiar entonces esta palabra, sin comprender su contenido, no puede haber entonces en mi vida crecimiento espiritual. Porque palabra más espíritu es crecimiento. Amén. Palabra más espíritu, como resultado, un gran crecimiento. Vidas transformadas, vidas en el Señor, quiero decir, en Cristo el Señor, ya no son las mismas. Vidas entonces que están siendo ahí guiadas por el poder de Dios, en cumplir solo la única voluntad que le interesa a este nuevo convertido, a esta nueva convertida, entonces agradar al Padre. Porque si el Hijo está en ti y en mí, entonces el Hijo que está aquí solo le interesa agradar al Padre. ¿Está entendiendo eso? Porque ni yo puedo agradarlo, el humano. No tengo capacidad. No tengo tal esencia. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos entonces de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo así, la Sagrada Escritura será en espíritu y vida en nosotros, en nuestro interior. Juan lo dice, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Mira, ¿qué más claro esto? Por lo tanto, dile a tu carne, no te necesito. No te necesito carne, porque me has mentido, me has dicho esto y esto otro. No te creo. Dígale a la carne, para nada sirve. Amén. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Por lo tanto, en la esencia de la palabra está el espíritu.
No se puede tener Biblia sin espíritu, porque la palabra dice que fue inspirada, exhalada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay palabras sin espíritu. Y si hay, usted dice, pero si hay palabras, yo escucho que leen la Biblia. Sí, solamente es un lector como cualquiera. Porque aquel que lee o que interpreta la palabra, entonces le da espíritu y vida. Algo sucede, algo puede obrar en la vida de esa persona. Amén. Gracias, Señor. Entonces vámonos al texto principal que hemos leído. Observemos algunos resultados, solo 3. Resultados espirituales en el converso, cuando estos 2 elementos están ahí, palabra y espíritu, palabra y espíritu. ¿Qué sucede cuando hay palabra y espíritu? Mire, vámonos al texto, Tesalonicenses 1, del 4 al 7. Los primeros 2 versículos nos dicen algo importante. Dice 4 y 5, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Dice 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? ¿Qué quiere resaltar el apóstol a la iglesia de Tesalónica? Quiere resaltar que cuando una vida es influenciada, dirigida, gobernada por la palabra y el espíritu, el resultado espiritual en el converso es plena certeza. Plena certeza, grábese eso. ¿Qué es lo que es certeza? Tener la seguridad, la convicción, el entendimiento que esto es así y nadie me lo cambia de mi mente, nadie lo saca de mí, no hay nada, ni mi propia naturaleza, por lo contrario, se somete. La plena certeza, cuando la palabra y el Espíritu de Dios van de la mano y operan en mi vida el resultado espiritual, entonces es plena, suficiente, total. No hay lugar para duda, no hay lugar para decir a lo mejor hoy día no, a lo mejor hoy día quizás. No existen esas palabras en la plena certeza, porque no hay inseguridad en la plena certeza. En la plena certeza, ¿qué es lo que hay? Plena convicción, hay pleno entendimiento, hay seguridad. Entonces hay lugar para la duda, hay lugar para estar en la incertidumbre, hay lugar para entonces, amado, ¿para qué? Para tener plena certidumbre, plena certeza. Entonces, cuando dejamos que la palabra de Dios, entendamos que este libro contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es el que me convence. Me dice, mira, tienes que reparar esto. Hay que sacar esto de ti. En otras palabras, no puedes seguir de esta forma. Entonces viene sobre tu vida certeza. Y nadie te va a mover. Nadie te va a sacar de esa plena certeza. No va a haber problema, no va a haber dificultad. No va a haber, amado, no va a haber circunstancias algunas que te saquen de esa plena certeza. Pueden venir momentos difíciles, momentos de confusión, momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos de muertes, en fin, pero nadie te mueve de esa certeza, plena certeza. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Recién el Señor nos dijo aquí. ¿Cómo yo puedo lograr entonces, como lo dije, el éxito de esto? Más que de mí mismo, el éxito de esto, de que esto
llegue entonces y se cumpla como se dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces puede haber en el creyente que está afirmado en la palabra y en el Espíritu, entonces este tipo de caídas. Alguien decía, ¿por qué vemos entonces esa intermitencia en gente? Es porque solo ha oído, pero no ha dejado que el Espíritu de Dios entonces abra sus ojos. Es más, dice Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas, para que sus obras no sean descubiertas. Pues hay gente que no quiere aceptar, no quiere venir, porque el prejuicio lo deja en la casa. Vence el prejuicio, vence los conflictos, las barreras que tiene. Mejor ven, corre a este lugar. Porque si el Espíritu más la palabra de Dios te muestra en el camino, sin duda que será diferente. No será lo mismo. Viviremos una vida real de fe. Dice el 11, porque de esta manera, mire, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Quién no quiere entrar al reino de Cristo? ¿Quién no quiere vivir en el reino de Cristo? ¿Quién no quiere, amado, expresar y disfrutar el reino de Cristo? Sé que algunos, es que no puedo, es que mi vida, es que el problema, es que la dificultad. ¡Guau! Es que la enfermedad, es que mis años. Oiga, le echamos culpa a todo. Tú necesitas y yo necesito de la palabra y el Espíritu para que entonces me digan, hasta aquí llegó tu ruina. Porque del día que creíste, fuiste salvo. Aleluya. Si no me quieren escuchar, me voy para el sur. ¿Se da cuenta? Y tanto problema, y tanto conflicto, y tanta cosa que muchas veces de aquí mismo te encargan. La palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu. Por eso la alabanza decía, desciende, 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 desciende. Dígale, Señor, desciende, 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 desciende. Permíteme hacerme de tu palabra, Señor, mi lectura permanente. Aunque sea un versículo, pero que esa palabra se haga en mi carne. Entonces entenderé, comprenderé, avanzaré como tú dices que yo tengo que avanzar. Lo primero entonces, el primer resultado, cuando nos alineamos a esto, Espíritu y palabra, entonces es plena certeza. Amén. ¿Quién tiene plena certeza en esta hora? Créalo, diga amén. Yo lo tengo hoy día, desde hoy día empecé. Así no vamos a andar dando excusas baratas, por mano. Así no vamos a tener doble discurso, porque para eso somos mandados a hacer. Mi pastor decía, la excusa siempre agrava la falta, hermanito. Wow, se me quedó grabado. Como el buey lerdo siempre se toma las aguas turbias. Cuando andamos al 3 y al 4, como dice por ahí, nunca vamos a marcar la diferencia, amados. Siempre vamos a querer, ¿cierto? Ahí por voluntad propia, humana, no vamos a lograr tal cosa. Afírmese a la palabra y al Espíritu. En segundo lugar, versículo 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Wow, aquí hay un segundo resultado. Resultado de gozo sobre el dolor, o en medio del dolor, o en medio de la tribulación. Tribulación quiere decir dolor, tristeza y todas esas cosas. Problemas. Entonces, ¿quién puede entonces superar el dolor, la tristeza, el quebranto? Si no es el Espíritu y la palabra que están guiando tu vida, solo así te gozarás aún
después o estando en lágrimas. Aún estando triste, aún estando agobiado, aún estando pasando las duras, aún ahí te gozas y tu lloro no es porque la alabanza suena bonito, no lloras porque la armonía, ni que lloras gracias Señor, porque a pesar de toda esta porquería y basura, yo siempre sigo confiando en ti Señor. Amén Señor. Nada me deja de ti, nada me aparta de ti Señor. Y aunque ande por valle de sombra de muerte, siempre estaré contigo, Señor. ¡Wow! ¿Pero qué provoca eso en nosotros? La palabra y el Espíritu. Palabra y Espíritu. Necesito el Espíritu Santo. He tenido mucha palabra, pero ahora dile al Espíritu Santo, Señor, ahora venga, porque yo necesito que esto se haga vida en mí. Esto en verdad yo lo pueda creer en verdad. Lo pueda recibir en mi vida. Miren lo que dice primera de Pedro. Pedro es uno de los que nos ayudó en esta parte a mostrar. 1, 6 al 9 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién no quiere? ¿Quién quiere pasar por pruebas? Pero vas a pasar por pruebas. David Salvo vaya a pasar por todas las pruebas. Voy a ver cómo está tu temple. Voy a ver cómo te sostienes, cómo te mantienes, cómo sigues diciendo amén. Algunos se quedan en la casa, no me levanto hoy día, no tengo ganas. Algunos están ahí achacados, como se dice, oiga, no, yo ya no puedo más. Y es porque la palabra y el Espíritu nunca han estado juntos. Hoy día juntemos todo lo que usted pueda recibir de la palabra, el Espíritu Santo de Dios. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, porque, oiga, muchos decimos, yo creo, cuando está todo bien, cuando hay aquí, oiga, yo creo, cuando hay 1,000,000. ¿Cierto? Pero cuando no hay nada, sigue creyendo, hasta ahí se acabó el gozo, hasta ahí dejó de colaborar el hermano. Y fíjese que la vida nos da gran ejemplo, que aún en su pobreza, lo que no tenía lo dio. ¿Quién puede ir al culto con la última moneda? Solo aquel que sabe que Dios es el que provee para mañana. Solo Él lo sabe. Aleluya. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¡Wow! El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en qué? Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque Jesucristo se manifiesta en todo lo que haces. Entonces viene a observarte el Señor a ver cómo te has comportado frente a esto. ¿Qué se llevará el Señor de nosotros al final del día? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? ¿A quién creyendo? ¿A quién creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? No lo he visto al Señor jamás, pero tengo gozo, porque lo voy a ver. Lo voy a ver al Señor. Voy a ver su rostro, la hermosura de su rostro. Lo voy a contemplar, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo voy a ver al Señor. ¿Preparaste el discurso para saludarlo? ¿Qué le vas a decir cuando lo veas cara a cara? Yo sé que algunos aquí van a llorar nomás. Algunos van a llorar porque se expresan así. Otros van a hacer a lo mejor, Señor, yo traté, y lo va a mirar, y era usted, Señor. ¿Qué vamos a decirle al Señor? Señor Jesús. Entonces, cuando está la palabra del Espíritu, según Pablo a Tesalónica le dice que en medio de la tribulación, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está el gozo entonces en ti? Sí, va a ser defraudado, va a ser ofendido, va a tener que cargar tus años, va a tener que vivir disoluciones,
desprecios. Todo lo tenés que vivir. Pero nada de eso va a cambiar el gozo de tu salvación. Nada lo va a cambiar. Y no esperes recibir aquí en esta tierra el justo juicio para los que te han hecho mal. No pierdas tiempo en eso. Mejor concéntrate en aquel que liberó tu vida, en aquel que te mostró el camino a la eternidad, el que te dice, ven, aquí hay gozo, aquí hay gozo. Amén. Por último, De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque esto va, amado, el creer en el Señor, el vivir en el Señor, es algo que trasciende a estas murallas. En todo el mundo hay personas, así como usted y yo, que estamos en una búsqueda de lo que es, de lo verdadero, de salir, ¿cierto?, de la religiosidad ciega, vacía, y que limita y que estorba solo una vida verdadera en el Señor. Hay mucha gente. Y por lo tanto, en honor a esa gente y a los que hoy estamos acá, es que el apóstol dice que aquellos que tienen la palabra y el Espíritu juntos, estos tienen algo que enseñar a otros. Hay una vida de ejemplo. Una vida de ejemplo. Preocúpate de dar el ejemplo. El ejemplo de saber creer, de saber vivir, de saber guiarte por la palabra y el Espíritu. Yo sé que algunos estaban contentos del retorno, porque ya no tienen la pega de estar aquí. Amén. Ejemplo, siempre. Y como esto pertenece a Dios, siempre va a estar vivo. Aló. Entonces no depende tampoco de nosotros, porque pertenece a Dios. Cuando es Cristo la cabeza, entonces todo se mueve en esa voluntad. El resultado entonces es una vida ejemplar, una vida de ejemplo, una vida que otro dice, oye, pucha, qué bonito. ¿Cómo puedo yo también? ¿Cómo yo puedo alcanzar? Porque si está pensando en usted nomás, entonces no entendió el Evangelio. Si está pensando en usted arreglarse nomás, entonces estamos equivocados. Vámonos a otra dirección. Porque aquí lo único que estamos preocupados es de compartir el único ejemplo que hemos recibido. Jesús dijo, ejemplos os he dejado, seguid mis pisadas. Entonces el ejemplo de la vida de fe que me permite la palabra y el Espíritu, esto es grabado a fuego. Por lo tanto, donde ando, donde ande, amado, donde esté, ejemplo. Si estoy sentado en una mesa de inconverso, ejemplo. Si estoy en medio de mis hermanos, ejemplo. Si estoy de viaje, ejemplo. Donde esté, donde vaya, ejemplo. Un ejemplo a seguir, un ejemplo de bendición, un ejemplo de respuesta. El ejemplo de perdón del Señor, por ejemplo. El ejemplo de la paz del Señor. El ejemplo de la misericordia del Señor. ¿Aló? Porque nada es tuyo, nada es mío. Todo viene de Él. El apóstol se lo dice a Tito, capítulo 2, versículos 7 al 8. Y se lo dice así. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Aquí me compromete
Aquí está esta expresión, tú, con acento. Entonces aquí, presentándote David a Andrés, Marcelo, Nelson, David Do, Javier, presentándote como ejemplo en todo. No dice que en algunas cosas, en toda buena obra. En la enseñanza mostrando ¿qué? Integridad. ¿Sabe lo que es integridad? Nada te va a sacar de esa verdad. Lo dijo en el primer ejemplo que dimos, que tiene que ver mucho con la certeza. Nadie te saca de esa verdad. Dice integridad, seriedad. No está diciendo que andes con tu rostro ahí con el ceño fruncido, dicen. No, puedes estar muy alegre, pero en tus actos, donde nada dejes de lado, porque eres tan serio, eres tan seria, amada, que nadie, ni nada va a cambiar ese ejemplo. ¿Sabe por qué se caen las instituciones? ¿Sabe por qué se caen los grandes proyectos? Es porque no hubo nunca seriedad. No se siguió el ejemplo de la buena administración. Quisimos innovar. Dejémonos de innovar porque ya el Señor tiene todo programado. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros, porque van a haber muchos adversarios. A Cristo lo siguieron, a ti también te van a seguir. Porque si estás en Cristo, con mayor razón. Pero si nadie te sigue, pon cuidado, porque parece que no hay nada que seguir. Así que mantente ahí íntegro. Amén. Entonces, cuando la palabra y el Espíritu están de la mano, en primer lugar, en el hombre, en la mujer, hay una plena certeza. Segundo, a pesar de la tribulación, a pesar del dolor, ¿qué es lo que hay siempre? Gozo. Y por último, cuando la palabra y el Espíritu están guiando mi vida es un ejemplo a seguir. Como muchos hermanos más, porque no soy único, hay muchos que se esfuerzan. En el Señor, por supuesto, porque en sí tampoco se pueden esforzar. Porque aquel que quiera esforzarse en sí mismo va a caer. Pero el que se esfuerza en Cristo, el Señor, este no va a fracasar, este va a avanzar, este va a triunfar. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, resultados espirituales que nos permite entonces el Espíritu, la obra del Espíritu, en conjunto a su palabra. Concluyo diciendo lo que Pablo dice a Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él también, ¿en quién? En Cristo. Diga, en Cristo. También vosotros habiendo oído la palabra de verdad, en Cristo habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Dice que Él las arra el sello de mi herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, ¿qué está diciendo acá? Esto me va a seguir hasta el día en que me encuentre con Él. El sello va a estar en mí y nada me moverá, nada me apartará. Así que, amados, sé que fue duro, sé que fue difícil, pero se acabó. Se acabó. Deja que la palabra y el Espíritu haga vida en ti y esto te va a llevar a avanzar hasta el final. Ponte de pie en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre.